FEMPIRRA TV el día después de la movilización de la CGT a Plaza de Mayo. Aquí estamos, en la sala de reuniones del Sindicato de Dragado y Balizamiento, donde Juan Carlos Smith, el secretario general de la FEMPIRRA, también es secretario general del sindicato. Y con él, ya ahora, nos podemos hacer el balance de lo que fue esta convocatoria. Cuando ocurren este tipo de manifestaciones populares, los medios tienen como particularidad, a la mañana siguiente, sacar la foto de lo que quedó. La pregunta es, ¿cuál es la foto que tenías desde el escenario cuando Avenida de Mayo estaba colmada, Diagonal Sur estaba colmada, la plaza estallaba, Diagonal Norte reventaba de gente? A tu juicio, ¿la convocatoria fue como la imaginaste? Yo creo que superó las expectativas la convocatoria. Habida cuenta de lo que decían justamente los medios concentrados. Me da la impresión que hay un divorcio entre las dos trincheras que concentran la información en la Argentina, TN y C5N. En el medio hay que bucear para buscar la precisión. TN y los medios dominantes hablaban de que había una fractura y que esto indudablemente debilitaba el poder de convocatoria. No fue así. C5N, como piensan muchos de los compañeros que están inclusive en algunos lugares de la propia federación, lo que decía era que se había convocado a una manifestación donde se iba a definir la fecha del paro. Ninguna de las dos cosas era cierta. De modo tal que yo creo que aún con las dificultades propias que tiene un triunvirato para tomar decisiones, fue una convocatoria multitudinaria. Y además de la imagen que vos describís, hubo un hecho que esterilizó también la pelea por el rating entre dos medios antagónicos, ejemplos que citaste vos. Aclaraste de arranque que esta no era ninguna marcha, ninguna movilización, ninguna convocatoria que tuviese perfil político para ningún lado. Obviamente, me encargué de aclararlo justamente porque esta descripción que acabo de hacer es la que de alguna manera atraviesa la opinión pública. Pero por el otro lado, porque hacia los cuadros intermedios de nuestro sindicato tienen que estar plenamente convencidos de que nosotros no podemos tener un perfil ideológico a la hora de poner en perspectiva nuestra agenda social. Lo señalé con mucha claridad. Es cierto que hubo un proceso electoral reciente, pero la agenda social sigue estando en el reclamo de todos los trabajadores. Y porque por otro lado, nosotros somos el sector que crea la riqueza en este país y no nos alcanza solamente con votar. Recién dijiste agenda social y escuchándolo desde abajo, también me llamó la atención, por lo menos a mí, que la columna vertebral, el eje de la locución, fuera la agenda social. La describiste vértebra por vértebra, costilla por costilla, hueso por hueso. ¿Eso querías contarle a la gente? Por supuesto, porque, a ver, el gobierno responde con que hay una recuperación del empleo, con que hay reactivaciones en algunos sectores de la economía, que se ha estabilizado el ordenamiento, de lo que ellos llamaban el ordenamiento de las distintas variables económicas. Y yo no estoy inventando nada. Y lo dije allí, 7.000 y pico de pesos en el ingreso de los jubilados es una afrenta, es una vergüenza, eso no lo puede discutir nadie. No lo puede discutir el Ejecutivo, no lo puede discutir ninguna fuerza política tampoco. Máxime que la canasta para el familiativo 15 lucas y pico. De modo tal que está cubriendo la mitad, ¿no? Y estás en el límite de la pobreza, que está a 6.000 y pico de pesos. No solamente eso, y no estoy contando los medicamentos, que los medicamentos han tenido un aumento sideral en este tiempo. El hecho de que nosotros rechacemos el estigma que se nos pone en que nosotros somos los agentes del atraso en la Argentina, tampoco estoy inventando nada. Muchas veces desde usinas del gobierno o de los sectores empresarios dicen que no tenemos que modernizar. Ahora,
Fue con estas dirigentes sindicales y con este convenio que el país estuvo creciendo a tasas chinas no hace mucho tiempo atrás. El punto sobre el tema de las reformas previsionales y jubilatorios. Yo puedo convenir de que no hay ningún proyecto todavía en el Congreso, pero los que han lanzado los anuncios alrededor de que hay que revisar, estos son los funcionarios de gobierno. Entonces digo, se nos acusa de que no sabemos escuchar. ¿Cómo no vamos a escuchar? Nosotros no somos sordos. Ahora, cuando me dicen que tenemos que escuchar los consejos del Banco Mundial, yo les quiero recordar a nuestros compañeros y a la sociedad en general que cada vez que escuchamos esos consejos terminamos con estallidos sociales. No solamente acá, en buena parte de la región de América Latina. De modo tal que tengo todo el derecho a desconfiar de las recetas que vienen de la mano de los organismos multilaterales de crédito. Juan Carlos, emitiste el acento y yo cabeceo. Dijiste Banco Mundial, pero también en tu conversación, en tu discurso de ayer, hablaste de las falsas recetas de dudosa eficacia del Fondo Monetario Internacional. Bueno, son primos hermanos. Uno dice que se ocupa del ordenamiento de la finanza, el otro de los planes de reestructuración sanitario, salud, de lo que ellos llaman reformas estructurales. De hecho, hay una calle que los separa. En Washington, de un lado está el Banco Mundial, al frente está el Fondo Monetario Internacional. Que entre sus cosas vos entrás en la recepción y hay grandes letras en relieve que dice nuestro sueño, un mundo sin pobreza. Bueno, le han errado, muchas veces se ha multiplicado la pobreza, los consejos de esos organismos. Hablando de pobreza, de multiplicación, hoy, ya tranquilo, pasaron 24 horas, el balance general de la situación socioeconómica de la sociedad a la que pertenecemos nosotros, que es la de los trabajadores. ¿Cuál es? El balance es el que dijimos ayer. Yo no le estoy cargando la balanza de toda la pobreza a esta gestión, porque eso no corresponde y además sería una mentira. Pero que tengamos 14 millones de pobres, desde el 83 para acá, cuando en el 83 no llegaban, es cierto que en el 83 éramos aparte de 25, 26 millones de habitantes, pero teníamos algo más de medio millón de pobres y de indigentes. Hoy tenemos 14 millones. Acá se han hecho las cosas muy mal. Hemos fallado como sociedad. Yo me pongo adentro, no me pongo afuera. Si nosotros hemos multiplicado esa proyección, pensemos que si se sigue con esa deriva, vamos a una sociedad inviable. Vamos a una sociedad donde va a estar totalmente fracturado en dos pedazos, donde unos tienen derecho y otros no tienen nada. Hablando de pobreza, ayer luego de tu discurso, el ministro de Trabajo, Triaca, acusó al gremialismo, entre otros sectores sociales, de haberse callado la boca cuando acá el gobierno anterior nos decía que éramos menos pobres que Alemania o que otros lugares de primer mundo. Y dijo Triaca, en ese momento no reaccionaron. ¿Y ahora hablan de pobreza? Cuando creamos 180.000 puestos de trabajo, según el gobierno. No me quiero enredar en esta última parte. Cuando nosotros descodificamos dónde está la creación de los puestos de trabajo, vamos a ver que hay monotributistas, empleo público, y en realidad hay muy poco trabajo de naturaleza productiva alrededor de todo eso. Digo productiva desde el punto de vista de la relación con el Producto Bruto Interno. Ahora, Triaca puede decir eso y tiene su cuota de razón, pero hay algunos de los sindicatos a los que esa crítica no les cabe, entre ellos nuestra federación. Pero ese elemento, que lo puede responder cualquiera de nuestros compañeros, es un elemento que hay que anclarlo muy bien en el entorno de acá, porque hay muchos dirigentes nuestros, de nuestra federación, que se creen que el paro se puede hacer de la noche a la mañana, y están completamente equivocados. El paro hay que construirlo. Hacer esta movilización llevó casi 20 días de quien le habla recorriendo a todos los actores que se movilizaron. Entonces, hay compañeros que de repente se los devora la ansiedad y pueden conducir al error, a una confrontación sin tener preparada la base y fundamentalmente en pie la propuesta superadora de los reclamos que tenemos. Además, esta movilización tuvo una previa en Ferrocarril Oeste,
donde se presentó todas las problemáticas y la esquemática para que por votación se llegara a esta movilización. En realidad la convocatoria al plenario y la movilización ya se había resuelto en el seno del Consejo Directivo de la CGT. Digo, nosotros somos un medio alternativo, por lo tanto tenemos que precisar las cosas. No es verdad que eso se resolvió después de lo que sucedió en PepsiCo. Se resolvió porque había una convocatoria previa a los hechos de PepsiCo en el Comité Central Confederal, el Consejo Directivo. El Consejo Directivo resolvió llamar a plenario nacional ampliado, que es el de Ferro, donde se ratificó lo que había resuelto el Consejo Directivo. Y el hecho se produjo naturalmente en el día de ayer. También nombraste o mencionaste el tema de que un paro no se arma de un día para otro. Y ayer hablaste de la convocatoria confederal para el 25 de septiembre. Hay un lapso entre este momento de la conversación, el 25 de septiembre, y la resolución. ¿Hay algún vislumbre de arista, formato, salida, esquema de por qué el confederal o temario a tratar por el confederal? El confederal tiene que tratar la agenda social que planteó la CGT y ver si hay respuestas, si hay alternativas. Eso ya está a la luz pública. Lo que se tiene que entender es que el sindicalismo es un actor que presenta lucha, pero que también tiene tratativas. Y por lo tanto, hay que abrir las instancias de diálogo. Yo no soy de los que creen. El otro día un colega tuyo me preguntaba, ¿y cuándo van a pasar a la ofensiva? Digo yo, pasar a la ofensiva, ¿qué significa? ¿Se paro todos los días? Porque me parece que eso tampoco es lo que bancaría gran parte de los trabajadores argentinos. Dijiste diálogo. Ayer me dio la sensación de que el Ejecutivo escuchó atentamente y siguió minuciosamente los movimientos de la manifestación, porque inmediatamente el presidente de la Nación habló del diálogo, de la apertura a la conversación, de que este no era el procedimiento, de que atrasaban determinada cantidad de años, pero ustedes siempre estuvieron dispuestos al diálogo y muchas veces no fueron escuchados, ¿o me equivoco? No, cuando hablamos del diálogo, el diálogo es una palabra muy amplia, como muchas palabras, son muy genéricas. Cuando nosotros estamos hablando de eso, estamos hablando de que institucionalmente se siente la CGT, no en forma separada. Institucionalmente se siente a trazar un acuerdo. El gobierno, y particularmente el sector empresario, perdió una brillante oportunidad en diciembre del año pasado, cuando por falta de muñeca política del gobierno, de compromiso del sector empresario y de una agenda bastante confusa, no se pudo aterrizar un primer paso, un anclaje que haga posible que siguiéramos conversando a lo largo del tiempo, con las diferencias propias que podemos tener. Recuerdo que se comprometieron a no despedir y los despidos siguieron. Recuerdo que se comprometieron a ofrecer una compensación salarial y la mayoría no lo hizo. No solamente que no lo hizo, terminó la reunión y la Unión Industrial Argentina salió automáticamente a desconocer que muchas cámaras no iban a pagar eso. Bueno, no se puede gastar la bala de plata de un diálogo. Nosotros necesitamos un acuerdo nacional que transite a lo que decíamos ayer, o sea, la unión de todos los argentinos. Ahora, la mesa tendida la tiene que poner el Estado y los jugadores se tienen que sentir con vocación de acuerdo. Yo siempre digo, vos sos futbolero, si entran 22 tipos a la cancha, y eso vale también para el terreno sindical, si entran 22 jugadores y entran a molerse a patadas, a meter el dedo en el ojo al adversario, a escupir al referee y todo lo demás, el partido se suspende. Esto en términos futboleros es lo mismo. Hay que tener vocación de jugar el partido. Me parece entonces que me dejás la puerta abierta para patear yo un penal ahora. Si piden el diálogo desde el Ejecutivo y la primera acción concreta es la cesación en sus funciones de Luis Servino en la Superintendencia del Seguro y de Ezequiel Sauer del Ministerio de Trabajo, ¿no se chocan un poco los planetas? Justamente lo que estoy hablando. Si hay 22 jugadores que no quieren, no hay árbitro que pueda llevar adelante el partido. Tienen que bajar.
pero también hay que pensar en esto, que es lo que muchas veces la dirigencia sindical no quiere comprender. Si yo reacciono y meto presión, tengo que pensar que el rival, que el adversario también va a hacer su jugada. En eso no podemos ser ingenuos. A veces los compañeros nuestros eso no lo computan, se creen que hay que reaccionar nada más. Y el adversario tiene sus elementos, tiene sus variables, tiene sus discursos. No solamente eso, en el mismo momento que se hacía la movilización, ayer había una reunión del ministro de Trabajo con una fracción del gobierno, de la expresión sindical que se dice peronista, que se reúne con un gobierno que está en las antípodas del peronismo y de alguna manera desconocen y se prestan para un espectáculo lamentable. Un espectáculo lamentable. Y como jugada, digamos, ya que te hablamos futbolísticamente, de aplicar la ley de la posición adelantada, la ley de Rosay, como se conoce, ¿cómo tomás el hecho de que el presidente, paralelamente al desarrollo de la movilización, convocó en Casa de Gobierno al grupo joven, a la nueva sangre del sector trabajador argentino, de los que tienen el primer trabajo? ¿Quiso poner 2 fotos? Había muchos jóvenes también en nuestras movilizaciones. Muchísimos jóvenes, que seguramente no deben estar de acuerdo con todo eso. Bueno, de lo que se trata es de cruzar las diagonales entre esa realidad y a lo mejor hay jóvenes que están convencidos de esto. Y hay otros jóvenes que ni siquiera han podido llegar a determinado nivel educativo. Bueno, esto lo tiene que resolver la política. Si vos recordás, yo hice un llamado a un término bastante zamarreado y vaciado de contenido y de significado en los últimos tiempos. Yo dije, es la política lo que nos va a sacar de esta crisis. Cuando lo dije lo realcé a la palabra, porque en realidad es eso lo que muchas veces no está devaluado, la política, en términos de una acción en favor del bien común. Políticamente hablando, entonces, el paso al costado que le obligan a dar a Luis Servino, ¿significa que la CGT, los gremios, los trabajadores van a alejarse del manejo de los fondos de las obras sociales? No lo sé. Yo recién ahora estamos construyendo nuestra obra social y no tengo la más mínima idea cómo puede llegar a impactar todo esto. Para cerrar, de acá al Confederal, 25 de septiembre, un mensaje a través de FEPINRA TV a todo el mundo trabajador, especialmente a los portuarios, que somos los que tenemos este barco flotando. A nuestra federación lo que fundamentalmente la tiene que llenar de orgullo es que nosotros hemos sido el vértice de esta enorme convocatoria. Esto creo que nunca ha pasado en la vida de los sindicatos portuarios y marítimos. Esto por un lado, tener ese nivel de protagonismo, al mismo tiempo la llena de responsabilidad. Y cuando la llena de responsabilidad, digo también que la llena de responsabilidad en el sentido de apoyar a sus dirigentes. Y esto a veces adentro de la federación no está tan claro. Y esa es el pedido, mi llamado a que nosotros fortalezcamos y apoyemos los tiempos y la estrategia que lleva adelante la Secretaría General de la CGT, también en representación de la propia federación. Juan Carlos Smith, a cara descubierta, tómelo o déjelo.